En el libro de Guillermo Francovich, Tres poetas modernistas, de 1971, se nos da la siguiente cita de Ricardo Jaimes Freire en Buenos Aires en 1916. Y los que hoy tienen los cabellos blancos, y los que esperan aún, como se espera el mediodía, la llegada de esa edad en que el Dante encontró a Virgilio, alcanzarán a comprender lo que significó el nombre de Darío para los artistas que eran adolescentes 5 lustros atrás, porque resistieron a la ola que avanzaba o porque llegaron cuando su espuma emblanquecía todas las playas. No pueden formarse un concepto cabal de la suma de entusiasmos, de esperanzas, de ensueños de arte y de belleza que despertó en los espíritus juveniles la aparición radiosa del maestro. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio, compañero aquí al lado de Sebastián, ambos somos del colectivo Ulupica, de la sección de literatura. Estamos aquí para explicar y hablar un poco sobre la vida de Ricardo Jaimes Freire, un poeta de las altas letras bolivianas, muy olvidado tal vez en nuestra propia nación, ya que vivió una vida, digamos, cosmopolita y por tanto tal vez un poco olvidado en su propia tierra, donde tantas alabanzas dio. También hablaremos del modernismo, el movimiento que colaboró el propio Jaimes Freire junto con otros grandes nombres como Rubén Darío y Lugones, quienes son representantes, digamos, los más altos representantes de este género. Al mismo tiempo hablamos de la poesía en general, la poesía como género que también es olvidado dentro de los géneros literarios por, digamos, una forma que se ve en la que no se la entiende, no se la comprende del todo, y nosotros estamos aquí para explicar un poco de este género que tiene, digamos, aspectos especiales diferentes a los demás, pero que también lo hacen especial para el género humano, porque es la primera literatura de nuestra naturaleza humana, de nuestra humanidad, y por tanto muy importante, que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, deslumbrando lo más hondo del alma. Así vamos a dar comienzo con una explicación sobre la vida de Jaimes Freire, que lo va a hacer aquí, compañero Sebastián. Carlos Castañón Barrientos, en este libro, notas sobre su vida y sobre obra, Ricardo Jaimes Freire menciona, creo, 3 componentes importantísimos sobre el mismo Ricardo Jaimes Freire. Sus padres, para nada ajenos a la escena literaria y a la cultura, fueron Lucas Jaimes, boliviano, y Carolina Freire, peruana. Ellos pertenecían a una especie de movimientos culturales que se hicieron muy famosos por finales de la década del siglo XIX y principios del siglo XX, que serían el equivalente a las juntuchas literarias de hoy en día, que eran lugares donde se reunían poetas, escritores, dramaturgos, actores, a discutir sobre temas de literatura, poesía, arte, estética. Su padre fue alto escritor en tradiciones, las famosas tradiciones, que también se dice, como dato curioso, que fueron el primer género hispanoamericano antes del modernismo. Y creo que hay un poema muy bello que más adelante lo leemos, que le dedica Carolina a su hijo, Jaimes Freire. Jaimes Freire creció, ese es el punto que quiero explicar, en esta esa burbuja, esta ebullición de expresión cultural, de arte, que lo influenció profundamente y terminó siendo, como luego veremos, uno de los representantes más importantes del modernismo, junto a Lugones, junto a Rubén Darío, y muchas veces se habla de ellos 3, Blanca Viltúrter y en este libro Oscar Riveros hablaban de ellos como una especie de trinidad del modernismo. El segundo punto interesante a comentar sobre la vida de Ricardo Jaimes Freire y su relación con el modernismo, y como decía Ignacio, lo tal vez olvidado que está por nuestras letras nacionales y para consideración de nuestro propio país, es que su poemario tal vez más importante, Castalia Bárbara, es un poemario dedicado a la cultura nórdica. Castalia, en evidente influencia épica, y también es un canto épico, pero Bárbara
porque hace referencia a las tribus nórdicas. Freire le dedicó ese poemario a esa cultura y tal vez mucha pena de nosotros no es tal vez como Reynolds, que le dedica poemas a la llama, o Tamayo, que hace tragedias, como decía Medinaceli, ambientadas en nuestro terreno, pero que sin embargo termina siendo fundamental para nuestras letras. Frankovich, en el mismo libro que citaba al inicio, mencionaba que es gracias a estos tres autores, Reynolds, Franz Tamayo y Jaime Freire, que nuestra poesía adquirió forma, adquirió renombre y pasó de ser una mera curiosidad histórica. Muchas veces se habla de que en Bolivia se ha inventado poco, se ha innovado poco en cuanto a letras, que no tenemos ningún escritor digno de un premio Nobel, aunque habría que recordar que Jorge Luis Borges, probablemente el mejor escritor que he visto nacer en este continente, tampoco lo tiene. Olvidan a Freire porque tal vez él no habla sobre los problemas que hemos vivido, los problemas sociales de la urbe y demás, pero que sin embargo es capaz de encaminar y mancomunar esas ideas estéticas que se ven en su poesía y en sus obras. También es autor de cuentos, un cuento recomendado que está, no trajimos aquí el libro de la antología del cuento boliviano de Vargas, se origen de la editorial del Bicentenario, pone mosaics bizantinos, suave, pero sin duda, con Ignacio, queremos hacer una pequeña referencia a Justicia en las montañas, que es, o en las montañas, Justicia India también, me parece así, que es un gran cuento modernista también, lleno de colores, lleno de esa naturaleza que tanto nos impugna y que tiene un mensaje muy claro que podrán verlo al final del cuento. Pero Jaime Freire, y pasando al segundo bloque, pero antes vamos a hacer, como no puede ser de otra forma, en un homenaje con la lectura de un poema, también perteneció al modernismo, también vivió en él, y como vimos la cita, tal vez, y es importante que no se pierda eso, que no olvidemos lo que significó Rubén Darío, el modernismo para nuestro continente, toda esa ola de inspiración artística, de ganas de vida, que sirvió tanto. Pero antes hay un poema que queremos leer siempre, de Ricardo Jaime Freire, que es el poema con el cual empieza Hasta la Barba, y esperemos que el mejor homenaje que se le puede hacer es interesar a los lectores en esta obra y hablar luego del modernismo, que como dijimos fue el movimiento que encumbró y también coronó a el mismo Ricardo Jaime Freire. Yo voy a dar lectura al poema Siempre, que como menciona Sebastián, es el primer poema que está dentro de Castella Bárbara, el libro tal vez más reconocido y más editado del autor, a pesar de tener una obra escasa. Muy poco se ha editado de él en nuestro país y muy poco se conoce también. Castella Bárbara tal vez sea más conocido, y este verso que alude a muchas personas que leyeron el libro, que se les hizo leer en el colegio porque fue parte de la educación obligatoria en su tiempo, no puede ser olvidado. Aunque no nos llegue el canto nórdico que nos da Freire en todo este libro, este poema siempre queda en la memoria y siempre nos da algo en que pensar y nos deleita con el hermoso verso que nos da. Siempre, de Ricardo Jaime Freire. Peregrina paloma imaginaria, que enardeces los últimos amores, alma de luz, de música y de flores. Peregrina paloma imaginaria, vuela sobre la roca solitaria que baña el mar glacial de los dolores. Halla a tu peso un haz de resplandores sobre la adusta roca solitaria. Vuela sobre la roca solitaria, peregrina paloma, ala de nieve, como divina hostia, ala tan leve. Como un copo de nieve a la divina, copo de nieve, lirio, hostia, neblina, peregrina paloma imaginaria. Ese es el poema que Ricardo Jaime Freire utiliza para iniciar, digamos, su obra poética en general, que es el primer libro que publica y que lo encumbra en lo que es la literatura universal. Haciendo aquí un corte tal vez sobre la vida de Jaime Freire, y a la misma vez no, hay que hablar sobre el modernismo, esta
este movimiento literario nacido en las Américas y que se transportó a todo el mundo y del cual Jaime Freire es parte y digno representante. ¿Qué es lo que tenemos que entender sobre el modernismo? El modernismo es un movimiento literario que, como dije, nace a las Américas por exponentes de esta talla. Rubén Darío es el mayor exponente, el más reconocido, y que nos muestra en sus poesías y en sus cuentos una influencia de lo que fue el simbolismo y el marcianismo en Francia, los nuevos movimientos que contraponían al romanticismo, este género literario que duró durante bastante tiempo en Europa y que también se transportó a las Américas y que ya se veía una cierta demasiado uso de este género. Entonces, como todos los géneros literarios, surgió otro en contraposición. Y el modernismo, digamos que fue la más exitosa en esta batalla y utiliza elementos tanto realistas como simbolistas. El simbolismo es una característica esencial en el modernismo porque nos habla o nos sugiere las imágenes. No nos quiere mostrar directamente qué es lo que pasa. No es como el realismo, que el realismo trata de definir concretamente las acciones, los lugares, las escenas. Nos quiere mostrar, como su nombre lo dice, la realidad. Y el modernismo no. El modernismo quiere mostrar belleza, la belleza en la palabra, y definirlo tal cual es quitarle la belleza, quitarle cuarta parte de la belleza a los versos. Entonces quieren sugerir, tratan de que nosotros, por las palabras que nos van dando, que comparan cosas que nunca antes habían comparado, podamos entender sus pensamientos, lo que nos quieren transmitir. Algo interesante del modernismo es que es un género que duró muy poco, pero que dio un gran cambio en todo lo que es la literatura. Nos introdujo a lo que hoy conocemos como el postmodernismo, a miles de nuevos géneros que hoy tratan de contraponerse, pero que no han superado del todo el modernismo. Así también quiero hacer la cita de Carlos Medinaceli, del Chaipu, un chaipi tutayarca, que significa a mediodía anocheció. Es una frase quechua que yo creo que define muy bien lo que fue este movimiento literario, porque surgió de una forma grandiosa, se alzó a los cielos en la luz, encumbró a grandes personajes, nos dio la vitalidad literaria, dejó que un continente que se le consideraba y que aún todavía se le considera de alguna forma un mero copiador o glosador que solo va y mimetiza con otros géneros que salen de Europa o de otros lugares su propia identidad. Pero a la misma vez cayó muy rápido, se apagó la luz y así como lo dice el proverbio quechua, a mediodía anocheció. No se desarrolló tal cual se hubiera querido y murió por muchos acontecimientos. En Bolivia, Sebastián me comentaba que se puede culpar o de alguna forma se le puede atribuir a la guerra del Chaco, este evento traumático que nos legó y que nos dio de alguna forma el sentimiento, la avidez de querer plasmar la realidad, de querer cambiar el país, la situación de un país desconocido para sus propios habitantes y que de alguna forma enterró esta nueva forma que no pretendía mostrar una realidad, que no sugería, que buscaba la belleza. Carlos Medinaceli, que bien se le puede mencionar también dentro de sus primeros años en la corriente modernista, trató eso, trató de buscar la belleza en la palabra. Ahí salieron ensayos como la educación estética. Él pensaba que había que retornar al pensamiento clásico de que la belleza es igual a la ética, la estética igual a lo ético, en lo cual los modernistas querían demostrar que la palabra, por tan solo ser bella,
ya tenía belleza y significado. Mucho de lo que se le atribuye a lo por qué murió tan rápido este género fue que no contenía sustancia en su interior, que tenía palabras tan bellas, pensaba tanto en la forma que se olvidaba de la sustancia y que no contenía nada. Los primeros críticos de Jaime Freire, antes de que publicara Castella Bárbara, decían que sus versos no transmitían nada. Se le lee tan soso como escribe. No querían encumbrar a la patria, que era lo de moda y que todavía está en boga de todos, de querer enardecer, de querer crear un sentimiento nacional, y también se los culpa de no concentrarse en un sentimiento nacionalista, de irse a aventuras nórdicas, a aventuras a Europa, a las clásicas, a Grecia. Pero tal vez aquello sea lo mejor de este género, porque nos abre las puertas a un mundo más cosmopolita, más ecléctico, para manejar muchas ciencias, muchos métodos, y no tanto así tratar de adoctrinar o enseñar a una persona sobre su propio ser. Chekhov, que fue, digamos, la figura monumental del realismo, él mismo no trataba de generar un género. Él mismo decía que cuando le preguntaban sobre los géneros, sobre el realismo, él se perdía y asentía y no quería meterse en esos temas, que sus gustos iban solo de lo que le gustaba y lo que no le gustaba, y que tal vez algún día iba a crear su propia categoría. Pero él quería demostrar esto, que hay en el alma humana algo y que eso se puede sustanciar en muchas formas. Y él lo hacía de una forma que da, digamos, la contraposición al modernismo y al simbolismo de una forma realista. Aunque él mismo no quisiera ser la cumbre de este género, lo llevó ahí. Y así también los modernistas, Rubén Darío a la cabeza, nos dieron eso. También se adentraron en el alma del hombre y nos mostraron cosas. Bueno, Sebastián, el poema también. El maestro Rubén Darío, mencionando rápidamente una frase que tal vez ayude a entender esto porque tampoco queremos caer en opuestos, contrapuestos y constantemente decir o es la patria o es nada, o patria o muerte, como se diría muchas veces. Rubén Darío le decía a su abuelo, yo tengo la esposa en esta tierra, su tierra natal, pero mi querida está en Francia. Y queremos, antes de leer la sonatina de Rubén Darío, un poema un poco largo, que se pierda tal vez ese mal realismo que tenemos injerto por la sociedad en la que vivimos, una sociedad que está muy preocupada en entender la realidad, en interpretar la realidad, en ser crítico con la realidad, siempre se nos menciona eso, y nos dejemos llevar por los versos de Rubén Darío, por los de Freire, por los de Lugones, por los de Alfonsín Storni, por los de Reynolds y los de muchos otros, y veamos que allá donde la palabra es bella, también podemos encontrar, ya no hagamos esa distinción tan mal usada entre contenido y forma, y veamos las dos cosas en uno. La sonatina es, como una aclaración rápida, a diferencia del soneto, que es una composición principalmente triste, la sonatina tiene un toque más juguetón y juega, como no puede ser con algo como Rubén Darío jugando y haciendo algo, pero les pedimos que por favor se dejen llevar por los siguientes versos. Sonatina, Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina la dueña dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al cielo por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nenumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardias, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuera Ipsípila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas, a sacar se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Esperamos que con esta pequeñísimo homenaje de Ricardo James Freire y el modernismo, que correctamente se podría decir que sí ha generado frutos, pero que son muy distintos, como se menciona en este libro, sobre los 5 momentos, porque no podemos hablar de generaciones. Lo que mencionaba Ignacio antes es dicho por Blanca Vitúter en una entrevista con Carlos de Mesa, de cómo la guerra del Chaco se impone a nuestros escritores. Carlos Castellón Barrientos también tiene una antología de cuentos modernistas y un estudio, pero hablamos de momentos, no hablamos de generaciones, no hubo eso. Y tal vez acudimos ahora a un final, solo vemos, como dice Freire en esa cita en 1916, la espuma que ha dejado este movimiento, pero que sin embargo esperemos que aún resuene con todos. Ok, bueno, continuando con lo que venimos nosotros a mostrar un poco, es cómo leer la poesía, cómo presentar la poesía, porque se nos muestra como un género vedado, principalmente por nuestra educación, la nueva educación que ha dejado de lado las letras para concentrarse más en las ciencias puras. La matemática, la física están, digamos, puestas en una posición más preferente a las letras y se nos deja de cultivar el alma. Y la poesía se ha dejado de leer y no se sabe leer. Nosotros no queremos hacer afán de ser expertos en poesía, ni en la lectura, ni en el verso, ni en la versificación española, pero queremos dar un poco de luces sobre el tema, que muy poco se encuentra y muy poco se sabe. Tampoco queremos ufanarnos, pero queremos lanzar ideas, porque nosotros sabemos algo y queremos compartir ese algo con otras personas. Así como decía Carlos Medina Celi también, las ideas deben lanzarse, deben crear un río, son como agua que crean un río y alimentan las tierras, pero si no se expresan, si no se salen, si no fluyen, se encharcan y se pudren. Por eso nosotros queremos dar aquí un pequeño esbozo de cómo leer poesía, con pequeñas introducciones, con pequeños señalamientos, que no se crea que nosotros mencionamos todo lo que aquí hay, todo lo que hay en la poesía, porque es muy honda, y saltaremos algunas figuras que son poco conocidas y poco usadas a la misma vez, pero que son importantes, pueden ayudarnos alguna vez a entender poesía muy compleja y que ésta nos llegue más. Entonces, a Sebastián le pido que expliquemos desde
un inicio, cómo entender un poco de esto de la poesía. Escogimos, y pueden encontrar el poema en internet, afortunadamente todo está en internet estos días, de Segundas Nupcias de Juan Clemente Cenea. Lo voy a leer. Es un poema para nosotros una vez más ridículo y un poco chistoso y tal vez muy sentimentaloide y trágico, pero que nos permite, y luego vamos a hacer con Ignacio en conjunto una explicación de las sinalefas, las sílabas, la métrica y un poco del ritmo, como dijimos, ligeramente para que también se pierda el miedo a querer leer poesía, porque es muy normal que uno piense que va a quedar en ridículo y que no está diciendo algo interesante o no está diciendo algo profundo. Segundas Nupcias de Juan Clemente Cenea. El soldado fue a la guerra a triunfar o perecer y dejó en lejana tierra a sus hijos y su mujer. A los primeros reveses murió en rudo batallar y al cabo de 5 meses hubo nupcias en su hogar. Roto el lazo de constancia, su esposa ardiendo en pasión, a un amigo de la infancia entregó su corazón y hubo canto y regocijos, y en las fiestas del hogar solo el mayor de los hijos se puso triste a llorar. Como decimos, es un programa bastante curioso, divertido. Creo que podemos tomar una estrofa de aquí y ir analizando parte por parte los elementos que nos ayudan a comprender mejor la poesía, ¿no? A recitarla y sobre todo también a entenderla. Cuando decimos entenderla nos referimos a la métrica española, a la teoría versal y no tanto así la interpretación del poema. Eso vendrá después, tengan paciencia. Yo creo que puedo leer la primera línea y Ignacio puede hablar un poco sobre, primero, la sinalefa. La primera línea, el primer verso de la primera estrofa es: el soldado fue a la guerra. Si contamos las sílabas, como nos enseñaron en el colegio, el soldado fue a la guerra. Tendríamos 9, pero aquí entra algo muy importante que es la sinalefa. La sinalefa es una figura versal que no existe en el lenguaje común o en el lenguaje normal que nosotros usamos cada día al hablar, pero que en los poemas es muy utilizada y que nos ayuda a entender. Primero hay que entender que un verso es esa línea que se encuentra en una estrofa, porque se divide en estrofas. Hay versos y de esos versos salen estrofas y hay muchas estrofas. Puede haber una cantidad inmensa de estrofas. También hay que entender que, como decía Sebastián, se divide por sílabas. Hay que contar las sílabas para saber qué cantidad de sílabas hay en un poema y así categorizarlo en decasílabo, en un bisílabo, en un trisílabo, y ellas nos dan el ritmo. Pero así también existe estas figuras versales, que la sinalefa sería la unión, digamos, o la pronunciación de dos vocales como si fueran una, y así juntar y solo que exista una sílaba. En el poema que leyó, bueno, el primer verso que leyó Sebastián, existen, como él dijo, 9 sílabas y las contáramos de forma normal, gramatical. El soldado fue a la guerra. Me sentí mucho, ¿sí? Pero existe una sinalefa, fue a, cuentan se juntan como una sílaba. y cuentan como una sílaba. Exacto. Es lo mismo que pasaría en el lenguaje común con los diptongos, pero los diptongos se encuentran dentro de las palabras. Exacto. Y un ejemplo sería huevo. UE no se leen como si fueran 3 sílabas. Se juntan, entonces leemos huevo, no decimos huevo. Entonces debemos juntarlos y tendríamos: el soldado fue a la guerra. Tenemos 8 sílabas y es correcto porque este poema es una serie de octosílabos. Porque si contamos la siguiente línea, bueno, el siguiente verso siguiente verso sería
triunfar o perecer. Y tenemos las 8. ¿Ok? Y el punto de la sinalefa es también para no perdernos, porque si contáramos gramaticalmente las sílabas, no tendría sentido, o nos parecería raro, porque primero es 9, luego es 8, y luego en la tercera línea, si las volvemos a contar, ¿cuántas serían? Y dejó en lejana tierra. Serían otra vez 9, entonces, pero con la sinalefa todo se junta y tenemos 8, 8, 8. Esta figura solo existe cuando existen vocales al final de una palabra y al principio de la siguiente. Sí. Solo en ese momento. Cualquiera de las vocales, A, E, I, O, U, con cualquiera de las otras vocales, A, E, I, O, U. No necesariamente deben ser las mismas vocales, tiene que ser, ambas deben ser vocales y existe. Pero también existe allí la figura de la dialefa, que sería el hiato en el lenguaje común, que es romper esa conjunción de dos vocales para convertirlas en dos. Antes de pasar como un repaso rápido sobre los diptongos, porque también es algo que tiene que ver con gramática, pero que no queda claro. Solo se forman diptongos cuando en una conjunción de dos vocales en una palabra, huevo, por ejemplo, existe la I y la U. ¿Por qué esto es así? Porque de las 5 vocales que tenemos, la I y la U son las más cerradas. La más abierta es la A, luego están la E y la O, que son semicerradas, y la I y la U, que son las más cerradas. Entonces, huevo sí forma diptongo, pero eso son 2 sílabas. Eso como un guacal, porque a veces igual no queda claro cuando es un diptongo, y a veces se dice que es una boca fuerte con una débil, o una oscura con una clara, y no esclarece que es el elemento de un diptongo. Y el hiato, como decía, es cuando rompemos, no hay junta. Por ejemplo, en Joaquín, esto es gramatical, luego Ignacio va a explicar el verso. Joaquín son 3 sílabas, Joaquín, porque no en esa conjunción de O y A, ninguna de esas dos es ni I ni U, entonces no se forma el diptongo, entonces las separamos, Joaquín. ¿Cómo vamos contando las sílabas? Donde hay vocales. Pero una vez más, en la versificación, la dialefa es el equivalente al hiato. Y la dialefa, como decía Sebastián, es la forma en la que se llama esta ruptura de la sinalefa. Y esto es porque sucede entre palabras. Y se puede evidenciar cuando existe una tilde. La tilde gráfica que se le pone en palabras, generalmente, que no llevan esa tilde. Y que nosotros no debemos entender que está inventando ahí, que se está poniendo un error gramatical, sino que nos está indicando, así como en el inglés, que también existe esta tilde que nos indica que debemos pronunciar esa vocal tal y como está, y debemos separarla. Entonces, si existiera una vocal, murió, que tiene una vocal en la palabra, que es la última, esta tilde no se debe entender como una dialefa, porque es una tilde en la propia palabra, no así una tilde que nos está indicando una dialefa. Pero si entendiéramos esto como una dialefa, sería murió en, y deberíamos dejar un espacio, una pequeña pausa, una censura que se llama de esa forma, para continuar y así no romper el ritmo del verso. Bueno, otra figura que tal vez deberíamos ver es las licencias versales. En la poesía existen licencias que no se hacen en el lenguaje común, que podríamos incluso categorizar como errores gramaticales si lo hiciéramos en un escrito normal, porque son licencias que se toman solo para que el verso encuadre dentro de esta categoría o de este marco del verso, de la versificación, y que son variadas. Existe la sístole, la diátole, son diferentes categorías que son quitar, para no abundar mucho en categorías. Primero se quita el acento en la primera vocal, o se le añade un acento a la primera vocal, se le quita al final el acento a la vocal,
o se le añade un acento a la vocal en las palabras en las que corresponde, como en una llana o una aguda. Si en una aguda tenemos el acento que debe ir, podemos cambiar esto por una licencia. También así podemos acortar palabras o pronunciar dos vocales o dos sílabas al mismo tiempo, no es recomendable hacerlo, pero que se hace en el verso. Una de estos rompimientos de palabras sería donde, que podemos decir solo do. Sí, como ejemplos, Almafuerte, Lope de Vega también usan el do. Entonces, en vez de decir por dónde, se dice por do. ¿No? Hay un verso de Lope de Vega, es por do me ha traído, en vez de decir por dónde me ha traído, porque rompe con la estructura de su primer soneto. Es donde se usa esa contracción de la palabra donde. Y esta puede juntarse con la sinalefa. Puede existir una sinalefa en lo que es este corte de palabra. Podríamos poner un acento, que existe un poema en esta antología del mismo autor de la que leemos, de Juan Clemente Cenea, de esta antología de grandes románticos cubanos, en la que utiliza una figura de do con un pequeño acento dialéctico que corta el diptongo, y do se debe pronunciar do, y en que debe pronunciarse en, y a la misma forma don tenemos que identificarlo como donde. Es una regla que se les aconseja mucho utilizar, que es más utilizado en poemas del pasado, pero que existe, y que si la vemos no debemos pensar que estamos leyendo mal, porque algunas veces podemos pensar que hay palabras que, si bien tenemos que buscar cada palabra por si no entendemos el significado, a veces hay cambios de palabras que incluso podemos pensar que no conocemos o que no existen, y podemos caer en el error de que el autor se equivocó. Entonces hay que ver cada uno de estos matices. Un comentario que igual nos va a ayudar a entender, que es lo último que quisiéramos comentar, es con respecto a cuando la última palabra del verso es aguda, es grave o es esdrújula. Dependiendo de cuál de estas tres sea, se aumenta una sílaba, se mantiene igual o se quita una sílaba. En el poema de Clemente Cenea, ¿dónde está? En el último verso de la tercera estrofa se dice entregó su corazón. Corazón es aguda. Si contamos las sílabas, entregó su corazón. Tenemos 7. Cuando la última palabra del verso es aguda, se aumenta una sílaba. Entonces, como corazón es aguda, se aumenta una sílaba y tenemos el octosílabo, que es, como dijimos, la estructura de los versos de este poema. Cuando es llana o es grave, por ejemplo, en guerra, no se toca. Entonces, el soldado fue a la guerra, solo tendría la contracción de la sinalefa que hemos mencionado. Y cuando es esdrújula, si bien aquí no hay ningún ejemplo, se resta una, porque José María Bellido Morillas hacía una explicación chistosa diciendo que las palabras esdrújulas pareciera que las dijéramos rápido. Esdrújula, esdrújula. Entonces, por eso, a la hora de hacer el cómputo versal, se resta una sílaba. Si tal vez queda duda cómo hacer una síntesis para pasar a los acentos, que es lo que marca el ritmo en un poema, podemos mencionar que en la poesía clásica la unidad de medida es la sílaba. ¿Y cómo contamos las sílabas? Como se nos enseñó en el colegio, es decir, una vocal junto con una consonante o por sí sola forma sílabas. ¿Ok? En el verso libre, si queda la duda, la unidad mínima de medida es la palabra. Por eso es un poco más complejo y puede parecer que no tiene ritmo, no tiene sentido. Vimos la sinalefa, que es la reducción de sílaba cuando una palabra termina en vocal y otra empieza en vocal. Vimos que si un verso termina en aguda, se suma una sílaba, cuando termina en grave o llana se mantiene igual, y cuando termina en esdrújula se resta. Y también vimos la dialefa, que es cuando nosotros rompemos esa unión y contamos normalmente las sílabas. Eso, como podemos ver, nos ayuda a entender este poema. Yo creo que podemos pasar a los ritmos para hablar, porque los acentos, porque nuestro lenguaje está compuesto por acentos. Entonces, toda palabra tiene acentos
Hay palabras que no tienen tilde, pero tienen acentos. El tilde es un acento gráfico. Los acentos permiten marcar el ritmo de una poesía. Entonces, para pasar al ritmo de una poesía, podríamos incluso volver a leer tal vez el Siempre de Jaime Freire, o tenemos varios ejemplos. Sí, creo que para ver un poco de la acentuación y el ritmo, sería mejor empezar con un trisílabo, que podemos relacionarlo mucho con lo que es un vals, que son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Algo que hay que notar en la poesía es que es musical, es musicalidad. Hay que entenderla como música en voz, hay que leerla como si estuviéramos tal vez cantando de alguna forma. Y Jaime Freire, por si quedaba duda alguna y tal vez una censura por no haberlo mencionado, tiene un trabajo sobre el verso español, sobre la versificación española, y en él da más luces que las que nosotros podríamos dar sobre la acentuación en los versos españoles. No se le atribuye haber hecho categorías versales o algo por el estilo, pero descubrir que en todas las poesías hechas hasta el momento en que vivió en el español, había acentuaciones definidas. En los mayores a 7 sílabas, él descubrió que al final siempre acentuábamos esa última sílaba, porque es parte del lenguaje y es una acentuación involuntaria. Y en una trisílabo existe ello, y podemos relacionarlo también con el ritmo, que un trisílabo sería: tan dulce suspira la lira que hirió en blando concierto el viento la voz. Espronceda. Es un verso corto, está compuesto en una estrofa por versos cortos de 3 sílabas que se pueden identificar claramente y que nos dan el ritmo, porque es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Al final de cada verso siempre hay que hacer una pausa. Es por ello que están organizadas de esa forma. Y la acentuación en versos de mayores de 11 sílabas, que son el decasílabo, tienen 2 acentos. Es algo más complejo y no queremos ahondar mucho en ello, pero debemos entenderlo para simplificarlo, de alguna forma simplificarlo demasiado, es que el ritmo es musical. Debemos entender el ritmo como la cantidad de sílabas, entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 14 sílabos, que es un alejandrino, que es el nombre que se le da. Claro que se tiene que denominar un bisílabo, un trisílabo, un tetrasílabo, pentasílabo, heptasílabo, y sucesivamente. Algo importante igual a mencionar es lo que decía Ignacio, que existen las acentuaciones en 2 y en pares de 3. En los pares de 2 solo hay 2 opciones, es combinatoria, que el acento venga en la primera y la segunda sea sin acento, o que el acento sea en la última y no en la primera. En las combinaciones de 3, igual por combinatoria, puede estar el acento en la primera, en la del medio o en la última. Más de eso se llegan a ritmos versales, aunque también eso es un poco más complejo, está el tocaico y demás. Navarro Tomás tiene un libro sobre el arte del verso español que pone muchos ejemplos y que recomendamos, está gratis en internet, que puede servir para guiarse, y al final del libro de la experiencia tiene un montón de ejemplos, como también en la teoría literaria del libro de Fernando Gutiérrez, que tampoco fue editado. Tal vez tenga ha muerto también de alguna forma en sus libros, que es una edición de colegio, de segundo medio, que es un autor que tal vez no se conozca en ninguna parte, porque no se tiene información más de él, pero que hace un buen resumen y enseñanza sobre la literatura en general. Y que es el segundo libro, si no estoy mal, que tiene sobre teoría literaria, nos enseña todas las categorías versales, así también las categorías interpretativas, para entender lo que es un verso, o incluso el lenguaje español, porque de eso está compuesto. La poesía es lenguaje, como toda la literatura. Podemos tomar rápidamente un verso del Carlos Jaime Freire que citamos de Siempre, aunque a veces, si no lo encuentran, búsquenlo como Peregrina Paloma Imaginaria, porque a veces no sale
Como ese, y como dato curioso, hay 2 poemas en Castalia Bárbara que se llaman Siempre. Peregrina, paloma imaginaria. Sabemos que peregrina tiene el acento en la penúltima, en gri. Paloma, paloma, también vemos ese patrón. Y imaginaria tiene algo un poco más complejo porque Tomás explica esto, de que cuando existen conjunciones largas de palabras y de conectores que no tienen acento, por ejemplo, i, a, un, es, no tienen acento, pero cuando están varios juntos, involuntariamente generamos un acento. Pero, como dijimos, muchas veces lo que hemos explicado sirve para guiarse a la hora de versar. Porque cuando uno cuenta las sílabas y va viendo los acentos, puede darse una idea del ritmo de la poesía. Y darse una idea del ritmo de la poesía no tan solo sirve para versificar, sino para también apreciarla mejor. Entonces, está marcado ese ritmo, ¿no? Peregrina, paloma, imaginaria. Mantengámoslo así sencillo. Peregrina, paloma imaginaria, que enardeces los últimos amores, alma de luz, de música y de flores, peregrina, paloma imaginaria. Vemos esa cadencia que, como digo, es más compleja si miramos a detalle, pero que nos sirve para guiarnos y ver que, como dicen vulgarmente, no hay que ser tan chino, se entiende un poco más, ¿no? Y puedo continuar. Vuela sobre la roca solitaria que baña el mar glacial de los dolores. Ahí parecería que se ha roto, ¿no? No hay ritmo. Vuela sobre la roca solitaria que baña el mar glacial de los dolores. Halla a tu peso un haz de resplandores sobre la adusta roca solitaria. Si vemos el verso, vemos que solitaria se repite en el primero y en el último. Y dolores, resplandores se repiten en los del medio. Eso también tiene que ver con la rima, que no vamos a entrar en detalle, pero como digo, véanse que con lo que hemos explicado y con un poco de observación se puede declamar mejor un poema. Vuela sobre la roca solitaria, peregrina paloma, ala de nieve, como divina hostia, ala tan leve, como un copo de nieve, ala divina, copo de nieve, lirio, hostia, neblina, peregrina paloma imaginaria. Esperemos que haya sido su agrado a quien sea que reciba esta botella. Y para terminar, yo quisiera leer un poema que por mi error no puedo nombrar al poeta, pero que creo que representa tanto la poesía, la belleza que puede transmitir el sentimiento humano, y al mismo tiempo un poco de cómo fue la caída de este género o de este movimiento literario que fue el modernismo, y también la pena que es que Jaime Freire no se ha recordado ni puesto en el lugar en el que debería. Es en mitad de su carrera, cuando más luciente era, de mi vida el astro hermoso, un eclipse tenebroso, por siempre se oscureció, en mi juventud lozana, la primavera temprana, en invierno se trocó. Es un poema que espero que llegue, como dice Sebastián, a cualquiera que se tome la molestia de ver, también un video tan largo creo que nos extendimos, pero que demostrará y que deduzca un poco más sobre la belleza de este género tan antiguo y que ha conmovido a tantas personas alrededor de toda la historia y ha creado mundos tan vastos que son incluso más grandes que los que tenemos en la realidad. Gracias. Muchas gracias.